¿Cómo están ustedes? Esta es la última edición del año de El Campo, la Industria Verde. Nosotros tenemos continuidad, vamos a seguir la semana que viene. No nos entregamos porque hay demasiado para contar y pasan muchas cosas también en el verano. Pero hoy, bueno, creo que tenemos un programa digno del cierre de un año que ha sido muy interesante, muy intenso, muy activo, con mucha información en el sector agroindustrial argentino. Vamos a conversar hoy con Walter Brignoli y José Ronchetti. Ambos pertenecen a la firma ACA en la división Nutrición Animal. Acaban de lanzar un nuevo producto que complementa el boom, este fenomenal desarrollo del router, una tecnología argentina que se ha instalado en países del primer mundo y que creo que es muy interesante, este madurador precoz del rumen, pero que a partir de la necesidad de incorporar algunos elementos nuevos para su mejor funcionamiento, ha recibido la innovación de Router Inicia y queremos que ellos nos cuenten un poco de qué se trata. Conversaremos también con Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para evaluar con él la nueva situación que asiste a los mercados, cuál es la perspectiva que ellos están viendo a partir de los cambios recientes en la política y el equipo económico oficial. En los últimos días se hizo también un evento muy interesante alrededor del tema de la biotecnología. Fue coordinado por Alejandro Correa, un comunicador que vio la necesidad de vincular a distintos segmentos de la sociedad para debatir sobre esta cuestión y organizó este debate en la Biblioteca Nacional. Fue todo el mundo, desde las compañías de semillas hasta las ONGs más anti-biotecnología y antitecnología en general, y se produjo un debate que en algunos momentos puede haber sido un poco por ahí ríspido o con posiciones extremas, pero que finalmente permitió que todo el mundo se expresara algo que creo que es necesario. Y sobre el mismo tema vamos a conversar con Iván Ordóñez, que participó de este debate, le tocó un poco manejar las conclusiones, y con él queremos conversar también acerca de lo que fue este año para el desarrollo biotecnológico a nivel global a partir de dos grandes eventos que fueron el cambio de postura de uno de los líderes antitransgénicos, el periodista británico Mark Lynas, y luego la mandada para atrás, por llamarlo así, el recall de un paper escrito por un científico o un pseudocientífico francés, el científico Seralini, que era un poco el ídolo o el referente de todos los tecnofóbicos y que finalmente ese trabajo que había presentado en el que trataba de demostrar que las ratas alimentadas con granos que estaban, digamos, de alguna manera contaminados con glifosato generaban tumores. Bueno, se demostró que ese trabajo simplemente era trucho, entonces lo mandaron para atrás, después de haber sido publicado, lo que obligó a que la publicación científica también se retractara y le pidiera perdón a sus lectores. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición final del año 2013 de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Continuamos en El Campo, la Industria Verde. Hemos invitado para compartir algunas novedades a la gente de ACA Nutrición. Estamos con Walter Brignoli, que es el gerente, y José Ronchetti, que es el gerente comercial, para charlar sobre un lanzamiento muy interesante después de 11 años de éxitos con el router, una evolución, un complemento, Router Inicia, que se acaba de lanzar. Walter, ¿qué significa esto? Bueno, eso es un producto más de la línea de la familia de Router. La idea que siempre tuvimos con el equipo técnico de San Nicolás fue que Router no se quedara en un solo producto, sino que evolucionara y que con el correr del tiempo y la investigación de los técnicos pudiéramos ir sumando productos a ese paquete ganadero. Bueno, este es un complemento vitamínico energético que se presenta en estado líquido y que nace como para complementar una etapa, una
carencia que notamos en el mercado, que nuestros técnicos nos hacen llegar en el mercado para esa primera semana de vida del ternero, especialmente cuando las condiciones no son óptimas, es decir, condiciones de frío, de lluvias o de tormentas. Y bueno, fue un requerimiento que nos llegó desde el campo. Los técnicos que investigan en nuestro departamento de investigación y campo experimental lo desarrollaron, lo probamos durante casi 2 años. Y bueno, ahora que estamos a 11 años del nacimiento de Rooter como sistema de crianza, le sumamos un pasito más a la cadena. ¿Por qué no refrescamos un poco lo que es Rooter, José? Bueno, Rooter para nosotros que lo lanzamos allá por el octubre del 2002, realmente no es muy grato para nosotros decir que venimos creciendo desde el momento del inicio alrededor de un 8% anual. Si bien el primer año nos costó poder cambiarle la estructura, el pensamiento a los productores, una vez que lo adoptaron nos vino muy bien y así sucesivamente hemos ido creciendo. Por supuesto que hemos pasado de todo un poco, porque la ganadería y la lechería nuestra tuvieron sus altibajos. Pero de todas maneras, sí es cierto que aquellos productores que probaron nuestro producto, nuestro sistema más que producto, se han quedado con ello y realmente cuando el sistema vuelve a insertarlos con buenos valores de carne o buenos valores de la leche, vuelven a tomar nuevamente ese tipo de posiciones. Al principio era pura leche, después fue entrando un poco más la cría, ¿no? Sí, sí. Los primeros tiempos para nosotros fue el tambo, sí. Esa es la realidad, que es el que es más parejo todo el año. La cría, si bien en algún momento lo han tomado como para el tema climático, realmente hemos podido comenzar a trabajar de hace varios años con muchos establecimientos que lo hacen en forma periódica. Claro, al principio era como para resolver las crisis climáticas, ¿no? Sequía, falta de pasto, destete precoz, porque no se podía, pero después se fue incorporando como se fue incorporando gente como algo sistemático. Ajá. Qué interesante que está. Este producto, digamos, el Rooter Inicia, ya está en el mercado, ya se hicieron pruebas, ya está funcionando, más allá de lo que se hizo a nivel de investigación en estos 2 años. Sí, el producto se investigó durante 2 años y bueno, ya está en el mercado. El lanzamiento para lo que es nuestra fuerza técnica, comercial, sí, que está distribuida a nuestros vendedores y nuestros distribuidores y las cooperativas, por supuesto, ¿no? Son nuestra red que comercializa todos los productos. Fue allá por octubre, el 18 de octubre, hicimos esa reunión, esa presentación que fue en San Nicolás y bueno, desde ese momento ya se está comercializando. Tiene alguna novedad en cuanto a lo que es el envase, se trata de un producto líquido, pero lo decidimos lanzar al mercado no en un bidón comercial, sino en un bag-in box, es decir, son estas cajas de cartón que contienen adentro una bolsa que hacen que el envase sea mucho más ecológico, mucho más amigable con el medio ambiente una vez utilizado, porque si no después el cliente o el productor también se encuentra con el problema de qué hacer con el envase. Así que bueno, desarrollamos... Es una caja de cartón con un plástico adentro. Que tiene una bolsa adentro, tiene una tapa como si fuese un bidón, pero en realidad es una caja de cartón que tranquilamente el productor la puede tener almacenada o apilada, pues se pueden apilar. Y bueno, y como forma de facilitar la dosificación, como esa caja tiene 15 litros, que son aproximadamente unos 18 kilos de producto, también le brindamos al productor una mochila dosificadora que tiene una capacidad de 2,5 litros, con una jeringa, que son unas jeringas que existen en el mercado fundamentalmente para algún tipo de medicamento, aplicación de medicamento. Bueno, con el fabricante de la jeringa desarrollamos una medida de 50 centímetros cúbicos, que es la toma, es decir, el ternero tiene 2 tomas de 50 centímetros cúbicos por día, es decir, a la mañana y otra a la tarde. ¿Toma por boca? Se puede tomar por boca, se puede disolver en el agua o en la leche, o se le puede dar en un sustituto reconstituido. Bien. Así que bueno, con el proveedor de estas jeringas acordamos de fabricar una medida para los 50 centímetros cúbicos, entonces vendemos la caja de 15 litros, pero con la mochila y la jeringa dosificadora para hacer más fácil el trabajo. ¿Y eso fue bien aceptado? ¿Cómo evolucionó desde el lanzamiento hace 2 meses? El lanzamiento lo hicimos mes y medio. El lanzamiento lo hicimos el 18 de octubre y realmente fue bien aceptado. De hecho,
cuando empezamos a hacer las pruebas a campo, cuando nosotros ya lo habíamos probado en nuestro campo experimental, el productor que lo probaba siempre decía, che, ¿y cuándo lo vamos a tener disponible comercialmente? Eso realmente, después de completar todos los trámites que hay que hacer, lo lanzamos el 18 de octubre y realmente nos han sorprendido, si bien no es época de nacimiento tanto de terneros, pero realmente pasamos de vender nuestro objetivo para el año 2014, sobre mediados de 2014, es vender unos 7.000 litros al mes, más o menos. Sí. Realmente nos sorprendimos porque en el primer mes ya tuvimos casi 1.200 litros y ahora venimos todos los meses repitiendo siempre un poco más. Así que arrancó fuerte. Arrancó fuerte, aunque hay menos cantidad de terneros, pero muy bien aceptado por los productores. Bueno, interesante toda esta evolución y la familia Ruther sigue avanzando. Es una familia que además ha tenido ya cría en el exterior, ¿no? Porque han logrado patentes en otros lugares. Ya tenemos patentes, además de Argentina, tenemos algunas patentes internacionales, fundamentalmente lo que es Nueva Zelanda, Australia y México. ¿Se está vendiendo ya? Se está vendiendo y bueno, también terminamos ahora 2 semanas atrás y regresamos de un viaje a Israel, donde renovamos un contrato de distribución. En Israel ya venimos trabajando también. Nueva Zelanda es el mercado más afirmado, hace 5 años que está ya en el sistema y viene creciendo año a año muy bien. Y bueno, Israel fue el nuevo que entró hace 2 años, año y medio. Y bueno, después de un trabajo bastante importante con los veterinarios de allá, con veterinarios nuestros que viajaron, ahora volvimos ahora 15 días de un viaje con el director técnico de Ruther y con el comercial que atiende ese mercado. Y bueno, renovamos un contrato de distribución para Israel y abrimos alguna pequeña puertita más para otros países que son atendidos técnicamente por gente de Israel, ¿no? Fantástico. Alguna puertita más abrimos, esperemos. Felicitaciones por la familia Ruther. Vamos a charlar otra cosa que muy interesante que nos han mostrado el otro día en el campo con esa, que es este asunto de la medición de las emisiones de gases rumiantes. Bien, eso yo te cuento cómo nace. Eso nace con alguna idea de que bueno, los productos de la familia Ruther eran más eficientes que los alimentos tradicionales que come una vaca, y bueno, en función de eso hicimos algún primer estudio ya hace 2 años atrás con el INTA Castelar, con el doctor Berra en ese momento. Se hizo en el INTA, donde hicimos dietas comparativas, dieta Ruther y dieta no Ruther, para ver si realmente estábamos enfocados, que decíamos que que deberíamos emitir menos cantidades de gases contaminantes, especialmente midiendo metano. Eso nos dio datos alentadores, nos dio una reducción importante, si bien la categoría que se hizo en ese momento es una categoría de novillos de 12 meses, entre 12 y 14 meses, pero nos daba un camino como a seguir. Pero bueno, ahí se usó una técnica que era por fístula, con un equipo de medición portátil que estaba en vías de desarrollo, entre el INTA, una empresa privada de acá de Buenos Aires, y bueno, nos habíamos sumado nosotros en la parte de nutrición. Ahí empezamos nuestro camino de investigación, y fuimos desarrollando 2 técnicas de medición, que es lo que pudieron ver en la visita al campo, donde además de este equipo de medición portátil, que se trabaja con una fístula dorsal, donde bueno, ahí medimos gases totales y medimos metano, construimos una cámara, que es la cámara que se pudo observar. Esa cámara la construcción de la cámara estuvo basada en planos y croquis que nos brindó la gente de la AgriSearch de Nueva Zelanda. Ellos cuentan con ese tipo de cámaras metabólicas, como le llaman ellos. Durante muchos años se trabajaron ellos en corderos, entonces eran cámaras a escala más pequeña, pero ya venían desarrollando cámaras grandes para vacunos. Bueno, a través de un convenio que tenemos con ellos nos facilitaron los diagramas y planos de construcción y bueno, y fabricamos nuestra propia cámara. Que bueno, es un recinto, bueno, como se puede ver, no es un recinto tipo un contenedor, es decir, de estructura metálica y paños de acrílico para poder ver el interior, que bueno, tiene controlado todo lo que es temperaturas, presión, por supuesto humedad y nivel de dióxido de carbono para evitar un accidente con el animal. Y bueno, y nos permite ingresar distintas categorías de animales, desde terneros, novillos, vaquillonas, vaca con el ternero al pie, lo que queramos poner dentro de la cámara, y durante un tiempo de entre 6 y 8 horas, mientras que se está alimentando, todos los gases que emite ese animal son recirculados por un equipo especial, filtrados, secados y pasados a través de un analizador de gases
donde analizamos dióxido nitroso, metano, dióxido de carbono y oxígeno, por supuesto, ¿no? Entonces estamos armando nuestra pequeña base de datos. A partir del año próximo vamos a empezar a hacer mediciones comparativas con distintas dietas y vamos a desarrollar un programa de mediciones que va a llevar algunos años, pero en el primer año pensamos ya tener datos donde podamos comparar la medición de la cámara con la medición portátil, es decir, porque el mismo animal puede estar en los dos lados a la vez, y además distintas dietas. Es un proyecto bastante amplio de mediciones. Y sobre el que vamos a volver, pero ya mostrándolo funcionando después de la visita que hicimos allá. Vamos a armar un buen documentalito sobre eso. No hay problema. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en el campo de la industria verde y nosotros enseguida continuamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar ahora aquí en el campo de la industria verde con Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y bueno, ha habido una transición, o estamos viviendo una transición de un sistema hiper controlado, digamos, hiper antimercado, que creo que todos conocemos los resultados. Ha habido una caída en la producción de trigo, la Argentina importa trigo, otros mercados intervenidos. ¿Cómo están viendo la etapa que se abrió ahora a partir de los cambios en el gabinete económico, en el gabinete en general? Bueno, siempre uno tiene la expectativa de todo cambio trae una mejora. Parte cuenta con antecedentes, tanto el jefe de gabinete, que es un hombre que pro mercado, en el sentido que fomentó en su momento, defendió para poder operar los contratos de futuros en dólares, eso fue en el 2002. Y bueno, tuvimos la oportunidad de presentarnos a las autoridades de la Bolsa con el nuevo ministro de Agricultura y el secretario. Y bueno, la impresión es que por lo menos entendemos que un cambio, por lo menos por lo que hablamos del trigo, de que hay una expectativa, de una preocupación para aumentar la cantidad de hectáreas que se puede sembrar en de trigo. Dicen que no hay que hacer leña del árbol caído. Yo con algunos no haría leña, haría chips directamente. Pero me acuerdo que el exministro Jaguar no estaba demasiado preocupado por la caída de la producción de trigo. Claro, por eso creo que es positivo ya este cambio de que sí hay una está preocupado. Y por lo menos de un objetivo de aumentar la superficie, de aumentar las rotaciones de los cultivos. Así que bueno, después esto... Casamiquela es un técnico, pero además es un técnico que viene de una línea más, yo diría, conservacionista. Es un hombre que está preocupado por la cuestión de las rotaciones. No es anti-soja ni mucho menos, pero ve la necesidad de algo más equilibrado. Entonces, en ese sentido creo que debe haber visto muy mal desde el INTA todo lo que estuvo ocurriendo con el abandono del trigo necesario, por otro lado, por la actitud del gobierno frente a este rubro, ¿no? No, sí, en la Bolsa entendemos también que, digamos, no es bueno para el país que todo sea soja, es bueno la alternancia, es bueno el equilibrio. Y bueno, así que esperamos, recién empezamos, vamos a trabajar. La impresión primera, tanto del ministro como del secretario, para las autoridades de la Bolsa es positiva. La Bolsa siempre defiende el libre comercio. Desde sus inicios, bueno, la Bolsa el año que viene va a cumplir 160 años y ha pasado por mucho, pero lo que sí es una constante en la Argentina y en el mundo, y hay sobra de experiencias, cuando uno quiere controlar el precio, cuando uno quiere controlar el comercio, termina indefectiblemente en la caída de la producción. No hay ningún caso que, y bueno, nosotros, de sustitución de los mercados. Y a mí me ha tocado, cuando antes de ser presidente de la Bolsa fui presidente del mercado en un congreso internacional, le daban como ejemplo en una discusión entre americanos y franceses. Los franceses querían el control de los mercados y los americanos libres, y el americano daba como ejemplo de que el controlar, por querer controlar el precio del trigo, lo que habían logrado es una caída en la producción. En definitiva, el incentivo para el productor es tener una buena cosecha y un buen precio. Sí. Si le sacamos uno de estos, conociendo el alto riesgo que significa sembrar y producir,
quita un gran incentivo, y eso para cualquier productor en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es tremendo, porque además la paradoja es que pasan cosas como las que sucedieron este año, ¿no? Donde la debacle del trigo provocó en un momento tener el trigo más interesante del mundo para los productores, pero no lo tenían. Sí, no, muy pocos productores pudieron tener el trigo, y bueno, porque eso pasa cuando hay control. Claro. Cuando no hubo control, nunca faltó trigo. Sí. Sí, y se dan estas situaciones donde el trigo llegó a valer más de 3.000 pesos, 3.500 pesos, y en un mes entró en la cosecha y bajó a los 1.300, 1.400 actuales. Sí, sí. Eso es cuando se busca sustituir a los mercados igual existen e imponen sus reglas, ¿no? Sí, por eso después está la teoría de discusión de los mercados, cuánto pueden controlar o pueden regir la política, pero indudablemente lo que es para la producción agrícola está demostrado que es así, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo ustedes después de esta charla que tuvieron con Jaguar respecto a la posibilidad concreta de que se haga algo para estimular la siembra de trigo? Con Jaguar no, con Casamichela. Pero es nuevo, me estás perdonando. Espero no haber cometido ese error yo de decírselo cuando estuve con él, pero no. Lo que vos decís de que notamos de cambio Claro, es decir, él va a influir, ¿les parece que va a hacer algo para convencer a Kicillof o al jefe de gabinete de hacer alguna política específica con el tema de trigo? Por ejemplo, eliminar las retenciones o reducirlas sustancialmente. Uno siempre tiene la expectativa. Yo le voy a decir algo: cuando uno ve la historia de la bolsa cuando fue uno de los impulsores para que se creara el Ministerio de Agricultura ya en el otro siglo. Sí. Y inclusive lo llevamos a propuestas para que volviera a ser un Ministerio de Agricultura. Uno siempre tiene la expectativa de que tener la Argentina, que el Ministro de Agricultura tenga potestad sobre... Potestad. En lo personal, de lo que puedo evaluar de una primera entrevista, me parece una persona que puede llegar a ser así, que poder que el Ministerio de Agricultura esté a la par de los demás ministerios, ¿no? Sí. Y no subordinado a otros ministerios. Sí. Es fundamental que así sea, porque no se puede fijar esto en función de las necesidades fiscales y no en función de un proyecto más integral, ¿no? Y sobre todo frente a esta caída de la producción, con un potencial de 18 millones de toneladas, estar en 7, 8. No, nosotros pensamos que la estimación de la producción de la bolsa de cereales es la más optimista dentro de los organismos de acá. Estamos hablando de 10.350.000. Sí. Creemos que va a estar, todavía es verdad que se cosechó un cuarto de la cosecha, pero los rindes que están viniendo y los que están en expectativas para la provincia de Buenos Aires son muy buenos. Sí. Igual el número entre 8 millones y 10 es un número importante para que también estemos atentos, que esto es uno de los pedidos al ministro, que es comprensible que él sea conservador y espere a ver cómo esté la cosecha, pero tampoco podemos retrasarnos mucho en el tiempo, porque el mercado brasileño está a la espera de que le podamos entregar el trigo, y en el sur cualquier atascamiento en sacar los vapores de Necochea en la zona netamente triguera produciría una demora y problemas de almacenamiento, ¿no? Así que lo que estamos necesitando es que rápidamente haya una estimación más o menos feliz. Claro, sí, y fundamentalmente que se empiezan a dar los permisos para poder portar, ¿no? Una vez conocido esto, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por contarnos un poco cómo está la relación de la bolsa con el gobierno, las expectativas para el 2014, y bueno, esperemos que tengamos una transición hacia el 2015 lo más tranquila posible. Eso esperamos también. Enseguida continuamos aquí en el campo y la industria verde. Continuamos en el campo, la industria verde. Una de las cuestiones que estuvo siempre sobre el tapete en los últimos años fue el debate sobre la biotecnología, abrazada con muchas ganas desde el sector de la producción, todas las cadenas productivas, pero con cuestionamientos desde las ONGs ambientales, fundamentalmente, de algunos centros ideológicos. Y creo que hacía falta profundizar un poco en ese debate, pero en una mesa donde todos se pudieran sentar a hablar de sus posiciones, hacerlo abiertamente.
Nadie mejor para organizar eso que un comunicador, y este comunicador fue Alejandro Correa, un hombre quizá no muy conocido en el sector, pero con una larga trayectoria en este tipo de problemáticas, ¿no? De hacer conocer las cosas calientes en el seno de la sociedad. Alejandro, ¿cómo fue esta iniciativa y cuál es la imagen que te quedó después de organizar esto? Bueno, muchas gracias, Héctor, por ayudarnos a difundir un poco nuestro trabajo. Como vos decís, todo surgió a partir de un estudio que estuvimos haciendo sobre la biotecnología, básicamente cómo se comunicaba la biotecnología, en donde desde lo intuitivo ya sabíamos que había un enorme interés por parte de la gente con todo lo que tenía que ver con esta nueva tecnología, tanto en lo que es el agro, con la alimentación, la energía, la salud y demás, pero probablemente fue en los temas que tienen que ver con el agro en donde se dio la batalla dialéctica más notoria en los medios de comunicación. Dentro de los temas así como más críticos que vimos en todo lo que tenía que ver con la comunicación de la biotecnología, aparecían dos temas que eran que surgían enseguida, ¿no? Nosotros hicimos esta investigación con los principales líderes de la industria, con periodistas, cómo se trata el tema en los medios y demás, y uno de los temas que surgían fuertes era ¿por qué no se hablan, por qué la sociedad no discute estos temas? Sí. Uno de los temas de por qué no se discuten era la ley de semillas, sí, que por lo que implica la ley de semillas, si es que toca a la semilla, que tiene un poder simbólico muy fuerte, despierta mucho interés en sectores que incluso no saben muy bien cómo es el proceso productivo de una semilla. Sí. Con lo cual esto genera algunos titulares que son muy alarmistas, pero que, digamos, por cómo está conformada hoy la sociedad, en donde las minorías tienen que tener voz, es importante escucharlas. Así que, como consecuencia de un trabajo que habíamos hecho también, que fue la publicación de un libro sobre biotecnología agrícola, en el que participaron desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la viceministra de Ciencia, la FAO, los orgánicos y demás, y el propio director de la Biblioteca Nacional, fue el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, que es un intelectual crítico, que nos dijo: estos son los temas que debería debatir la sociedad y no si Víctor Hugo Morales está peleado con Jorge Lanata, ¿no? A lo que enseguida tomamos y le dijimos, ¿se puede debatir en dónde? ¿Acá? En la biblioteca. En la Biblioteca Nacional. Y ahí se hizo. Y dijo que sí, y así se hizo. Entonces empezamos a llamar a los sectores, primero a los sectores más representativos, a los semilleros. Le consultamos al ministro de Ciencia, consultamos en el Ministerio de Agricultura. Y nuestra idea era que tenían que sentarse en una misma mesa algunos actores que por ahí no tenían diálogo. Entonces convocamos a movimientos sociales, como es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que tiene una posición muy crítica hacia todo lo que es los desarrollos corporativos. Invitamos a los orgánicos, invitamos a voces así que son como críticas desde las ciencias sociales, pero también, por supuesto, a todos los técnicos y a los que saben cuál es la problemática de la ley de semillas, que incluye, entre otros temas sencillos, a la propiedad intelectual. La verdad que la convocatoria fue muy buena, logramos que se sienten en esa mesa distintos actores, muchos de ellos reconocieron que era la primera vez que se veían las caras. Desde que iniciamos el camino, el derrotero para armar esto, que fueron un par de meses, sucedieron algunas cosas, digamos, bastante que nos movieron un poquito el tablero, desde la enfermedad de la señora presidenta, los cambios en el gabinete, pero bueno, nosotros habíamos invitado al ingeniero Casamiquela en su rol de presidente del INTA, y en su momento nos había dicho que le parecía muy interesante poder participar. Otra persona que nos había dicho originalmente que quería participar también era Emilio Pérsico, que tiene un cargo en el Ministerio de Agricultura. Secretaría Familiar. Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y que dentro de la discusión que se dio en los medios de comunicación sobre ley de semillas, mi lectura totalmente subjetiva fue que cuando él dijo esta ley no se va a tratar,
se aquietaron las aguas y no se habló tanto del tema, con lo cual era una voz que nos parecía importante, pero un día antes nos llamó y nos dijo que no podía participar por diversas razones. De todos modos, el Ministerio de Agricultura sí estuvo presente con el INTA, con el INASE y demás, ¿no? ¿Hubo voces ríspidas? ¿Hubo alguien que, a tu juicio, estuvo con una posición lapidaria, extrema, que no a la biotecnología? Desde el público hubo una voz que decía el fracaso de la ciencia. Yo creo que la discusión sobre si la biotecnología sí o la biotecnología no, ya es una discusión que es un poco vieja porque Mark Laina ya dijo que se había equivocado. Es que ya es un hecho. Sí. Argentina fue uno de los primeros países en adoptar la biotecnología agrícola y hoy es líder, y ni hablar de la biotecnología en la salud y ni hablar de la biotecnología en los alimentos. El asunto es cómo, digamos, todo esto mueve mucho dinero, mueve muchos intereses, entonces ahí están todos los sectores en pugna. En general, de los expositores hubo críticas a quién y cómo debía manejar esta tecnología y en función y para quién, pero nadie dijo prohíban esto, porque sí se habló de, y por eso digo que a veces se desconoce un poco todo lo que representa la semilla, de que la biotecnología es contaminante por el glifosato, pero sin mirar en perspectiva de cuál fue, digamos, cómo cambió la agricultura a partir de la biotecnología, digamos, cómo se mejoraron los procesos, inclusive de los, de todos los insumos, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con todo el material de 2 días de discusión, ¿no? 2 días de discusión muy, muy interesante, con algunas propuestas, creo que muy ricas. Nuestro objetivo inicial era juntar a todos estos actores sociales, que cada uno dé su opinión, para publicar un libro con toda esta diversidad de opiniones. Después dijimos, también vamos a publicar el debate del público, porque aún desde las posiciones del público y sus respuestas hubo algo muy interesante, y este libro lo que vamos a hacer es presentarlo en el Congreso de la Nación y se lo vamos a entregar a cada uno de los diputados y senadores que tienen que tratar una ley que tiene complejidades técnicas, que tiene complejidades sociales, que tiene complejidades políticas, económicas y demás, como para que tengan, digamos, esto no va a resolver la problemática, pero creo que le puede llegar a servir a algún diputado o senador para... Casi una especie de audiencia pública. Una modesta audiencia pública, claro, en donde por lo pronto, sí vuelvo a decirlo, y eso es lo que nos pone un poco orgullosos, con la unión de sectores que no suelen hablar. Y si me dejás que cuente una anécdota, es cuando el presidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica terminó su discurso, en donde dijo que él creía que tenía que haber un capítulo dentro de la ley para los orgánicos, que es algo que se desarrolla cada vez más tanto en la producción como en el consumo. A la salida de su mesa, el presidente del INASE se le acercó y le dijo: qué interesante lo que dijiste, venite a mi oficina, vamos a conversar a ver cómo podemos sumar. Y eso se vio con distintos actores que no se conocían las caras y que por lo menos cambiaron teléfonos y mails para hacer. En este caso específico que comentás, bueno, el INASE, Instituto Nacional de Semillas, una dependencia del Ministerio de Agricultura, que vio como interesante que exista un área de semillas para la producción orgánica. Exactamente. Te vuelvo a decir, fue una conversación en los pasillos que yo advertí y que enseguida tomé porque me pareció que el objetivo, que era generar un diálogo, un consenso, una conversación, se estaba logrando más allá de la cuestión simbólica o de producción, que era tener un libro en donde se vieran las distintas expresiones, ¿no? A mí lo que me parece central y lo más interesante de tu iniciativa es esto de sentar a todo el mundo en la mesa y decir, bueno, díganse lo que se tienen que decir, hablen, conversen y finalmente pónganse de acuerdo, porque bueno, pasaron 20 años en los que nos tiroteamos, digamos, y finalmente la cosa parece ser irreversible, pero hay otros que están dolidos porque el proceso fue sin debate, sin discusión, sin análisis, sin comprensión. Tal cual. El reclamo del diálogo, sí. Íbamos a ver al presidente de una compañía
nos gustaría tener espacios de debate. Íbamos a ver a una fundación, nos gustaría tener espacios de debate. Veíamos a la gente, queremos espacios de debate. O sea que es un reclamo multisectorial y nosotros lo advertimos como una oportunidad que a veces, despojados de intereses concretos de un sector o lo que fuese, sino desde el campo de la comunicación, vimos que podíamos aprovechar una oportunidad de crear un ámbito de conversación muy rico, que además puede ayudar, digamos, para limar algunas asperezas que pueda haber, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa, Alejandro Correa, y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Continuamos en el campo de la industria verde y continuamos con el tema que hablábamos recién con Alejandro Correa respecto a este evento de debate público por la cuestión de la biotecnología vinculada con las semillas. Uno de los que asistió como un vocero fuerte, porque le tocó nada menos que sacar conclusiones, fue Iván Ordóñez. Iván es economista, ha tenido participación en el reciente congreso del Movimiento CREA. Así es. Y ahora estuviste acá. ¿Qué impresión, qué es lo que te parece que ocurrió con este evento? Bueno, quizás lo más interesante de lo que planteó el organizador del evento, Alejandro, fue convocar a un espectro muy amplio de actores sociales. Entonces estuvieron desde los obtentores, los semilleros, hasta estuvieron invitados movimientos ambientalistas, indigenistas. Entonces la verdad que fue una discusión muy amplia sobre qué es lo que queremos pensar cuando pensamos en una nueva ley de semillas. ¿Y se puede discutir entre todos? La verdad que es bastante difícil porque es muy complejo acercar posiciones cuando ya el idioma es tan distinto, ¿no? Pero lo que sí tuvieron todos fue la oportunidad de explicar su punto de vista. ¿Y la aprovecharon todos? Yo creo que sí. Igual hay un poco de... El diálogo está bueno, pero hay que internalizar y racionalizar lo que dice el otro. Entonces, así se produce el verdadero diálogo, ¿no? Entonces, cuando la cosa es muy militante y vengo acá a decirte que, por ejemplo, los transgénicos matan... de eso no se vuelve. Claro, no hay muchos puntos de encuentro ahí, digamos, ¿no? Claro. Este año creo que fue lapidario para los que dicen los transgénicos matan. Mark Lynas, un periodista inglés que desde las organizaciones ambientalistas llevó la bandera de la antibiotecnología hace 10, 15 años, es un arrepentido. Es un arrepentido, se arrepintió lo que vendría a ser como una especie de la sociedad rural inglesa en el Congreso anual. Sí. Y la verdad que fue fue interesante la justificación que él dijo, ¿no? Cuando él cierra su exposición, él dice que tendría que pedir perdón por las millones de personas que dejé en el hambre a causa de retrasar desarrollos de los transgénicos. Eso es muy interesante. Además, hay gente que, digamos... Es la confesión de un crimen de lesa humanidad. Y hay gente que no es del palo, por ejemplo, como Daniel Tonietti, que la semana pasada, en un programa que tampoco uno pensaría que es del palo, TBR, hizo una defensa muy firme de los transgénicos como la oportunidad de bajar los costos de los alimentos y que millones de personas que están en la indigencia pudieran acceder por primera vez a probar proteína animal. Sí, lo escuché, él hace la salvedad, no me importa si hay una multinacional atrás de eso, es otro tema. Pero que la biotecnología fue una herramienta que permitió reducir el hambre y que le accedió, pues lo dijo con todas las letras, yo no lo podía creer, permitió acceder a las proteínas animales a 1.000 millones de habitantes en el mundo. No, para mí ese reconocimiento es clave y es muy importante que distintos actores de la sociedad argentina empiecen a internalizarlo, porque es la distancia entre una Argentina que exporta granos a una Argentina que es la góndola del mundo. O sea, si todos los argentinos internalizan la posibilidad de que a través de la biotecnología y del campo podemos ser la góndola de supermercado del mundo, las posibilidades son realmente muy amplias. Sí, deja de ser declamativo, se puede convertir en un desarrollo muy concretamente. Totalmente. El otro golpe duro que recibieron hoy, este año los, yo diría los tecnofóbicos, los anti-biotecnología, fue
mandada para atrás y de una publicación que había salido en una revista científica. Eso es muy interesante porque la revista que vos estás citando es una de las más importantes en el mundo sobre comida, sobre alimentación y toxicología. Food Science, que tiene, digamos, ese branch que es Food and Toxicology. Sí. Y le pidió a Seralini, después de un año de haberlo Seralini publicado... es un investigador francés antitransgénico. Así es. Y le pidió que... Le dio la oportunidad de él mismo retirar el paper y como él se negó, le hicieron un recall, o sea, le tacharon el paper del journal. Sí. Es muy interesante cómo Seralini decide publicar el paper. Él no da avances a ningún periodista científico de lo que él está por publicar. Entonces, cuando él publica el paper, pasa mucho tiempo sin ningún tipo de contestación, con lo cual gana un montón de impacto. Claro. Cuando el paper es revisado durante un año y, digamos, tiene distintos cuestionamientos, principalmente que utilizó una variedad de ratas propensa a tener tumores, claro. Bueno, la revista decide retirar el paper. Entonces, claro, porque no puede demostrar fehacientemente que hay tumores provocados por el glifosato. No solamente por el glifosato, él agarraba y lo que decía era que no importaba si la semilla estaba en contacto con glifosato o si era una mera semilla de maíz transgénico, el impacto de los ratones era el mismo. Claro, era el mismo porque eran ratones que eran propensos a tener tumores. Por eso las ratas tenían tumores. Entonces es muy interesante eso. Sí, además dicen que no había suficiente número de casos, que estadísticamente no tenía valor. Se lo hicieron pomada. No, fue bastante lapidario. De hecho, hubo, lo que leí en The Economist es que hubo 6 academias francesas que tacharon al paper como el evento no científico del año. Mirá vos. Para colmo, él en noviembre del año pasado había actuado ante el Parlamento francés explicando su posición antitransgénicos y antiglifosato. Y eso, digamos, reforzó la posición de estados conservadores como el francés en la liberación de eventos transgénicos. Así que un rol realmente... Un rol muy fuerte y... Sí. Por lo menos desde el punto de vista científico lo están reculando, como se dice, es un recall, ¿no? Bastante. La verdad que no puedo dejar de mencionarlo porque en revistas en general o publicaciones o libros de periodistas, como el de Marie-Monique Robin, que me dedica un capítulo, digamos. El mundo según Monsanto. El mundo según Monsanto, el científico de referencia es Seralini. Así que me parece que estamos frente a un golpe bastante duro ante estas tendencias que no pueden demostrar lo que declaman, lo hacen desde una postura ideológica, pero los temas quedan instalados y lo estamos viviendo duramente en la Argentina con movimientos sociales y demás que reaccionan en función de esas creencias. Sí, ahí también hay que ser cuidadosos y hay que motivar a los agricultores argentinos a que empiecen a adoptar las mejores prácticas en el uso de cualquier material que utilicen para la agricultura. Eso va desde el gasoil hasta la aplicación de herbicidas y pesticidas. Eso es clave para poder distinguir lo que es el mal uso de una sustancia que es tóxica. No, es realmente terrible, uno ve cosas disparatadas, sobre todo desde el punto de vista de la imagen, porque aunque se utilicen productos de baja toxicidad, hay cosas que no se deben hacer. No se puede entrar con una pulverizadora y cargar el tanque aprovechando el tanque municipal, por ejemplo. Cosas que no se hemos visto hacer. O hacer pasar una fumigadora por el medio del pueblo llena de producto. Entonces, las mejores prácticas son claves para que podamos minimizar los miedos y los temores de la población. Seguro. Muchas gracias, Iván, por contarnos todo esto y sobre todo por tu intervención en este evento de Alejandro Correa, nada menos que en la Biblioteca Nacional, ¿no? Así es, en la Casa de Horacio González. Pero bueno, vos creaste la Moncloa, ¿no? Una organización de jóvenes de distintas vertientes y formaciones que se dedican a ponerse de acuerdo o ponerse a discutir. A discutir y ponerse de acuerdo. Quizás, espero. Muchas gracias, Iván, y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Como reflexión final de esta edición del Campo de la Industria Verde, quería retomar lo que hablábamos recién con Iván Ordóñez y este debate que se produjo en la Argentina sobre la biotecnología, debate necesario, aunque yo creo que a esta altura de los acontecimientos mi posición es pública, pero la quiero ratificar en un año que se va cerrando
con dos triunfos fundamentales de la ciencia y de la visión de la ciencia sana. Uno, el tema de Mark Lynas, el periodista inglés que militó muchos años en el movimiento antitransgénicos y que se arrepiente públicamente y pide perdón por el atraso que generó, lo que significó hambre, lo que significó falta de posibilidades de la producción, de mayor producción de alimentos en estos 20 años que llevamos de biotecnología circunscripta a los países que la abrazaron desde un primer momento. Estados Unidos, Argentina segundo, luego Brasil, ahora todo Sudamérica, también Asia, también África. Europa es la que todavía se resiste, pero los que hemos incursionado en este camino, 20 años después, podemos decir que de alguna manera hemos podido responder a una mayor demanda. Como dijo el propio Tonietti, como decía Iván Ordóñez, un periodista que no es del palo y que está sosteniendo que gracias al desarrollo de la producción de soja a partir de la soja modificada genéticamente, se permitió que accedieran a las proteínas animales nada menos que 1.000 millones de habitantes en todo el mundo. Y eso es un reconocimiento que hay que hacer al César lo que es del César. Y el otro tema, frente a un científico, no científico, un científico que basado en la ideología ha trastocado el orden de las cosas, como ha pasado hace unos años en la Argentina, con unas investigaciones hechas por un técnico o por un investigador del CONICET, no avaladas por el CONICET, pero que castigó al glifosato de la misma manera y con metodologías muy parecidas a las del científico francés Seralini. La realidad es que las publicaciones científicas que en su momento publicaron esto, lo investigaron y se dieron cuenta que no era un trabajo consistente y lo mandaron para atrás. Me parece que estamos cerrando un año 2013 que es clave para esta cuestión porque el mundo a partir de estos acontecimientos se va a afirmar en materia de seguir adelante con el sendero de la biotecnología que tantos beneficios concretos ha aportado. Esto no implica que muchas veces se confunden los avances científicos y tecnológicos con algunas aplicaciones o con algunas técnicas o procedimientos para su utilización que contradicen las bondades y los beneficios de la ciencia sana. Y en la Argentina estamos acostumbrados y sabemos que se hacen muchos disparates. Hay aplicación irresponsable, hay prácticas que no se realizan como se debe, no existe la receta agronómica, finalmente se va por un camino que hace que el conjunto de la comunidad empiece a sospechar de los efectos de estas malas prácticas. Creo que la convocatoria al sector no es solo comunicar mejor los beneficios de la ciencia sana, sino también en su gestión cotidiana, en la aplicación, en la utilización de estas herramientas tecnológicas, biotecnológicas, de aplicación de agroquímicos, se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad necesarios. Se trata de productos que deben ser aplicados en forma consciente, desde el gasoil, desde el combustible, hasta los insecticidas, fungicidas, herbicidas y todos los productos que se utilizan en el campo. Creo que esta es la clave para lograr más confianza por parte de la comunidad, de los consumidores y de los vecinos. Hasta la semana que viene.